¿no? En Bolivia. Pero hay como 24 tipos de patrones, pero vamos a ver solamente lo que se ve más en nuestra zona, ¿no? En el altiplano y en los llanos. Bien, se denomina el drenaje o avenamiento, ¿ya? Se refiere a la configuración de las corrientes de agua, que son como las venas en el terreno. Modelos de drenaje se reproducen con bastante similitud en las diversas del mundo, dando lugar a la conformación de patrones, es decir, los que tienen las mismas características en un determinado lugar, el tipo de suelo que tiene, o la estructura rocosa que también tiene, y por las condiciones del suelo también, ¿no? Los que nosotros veremos ahora son los más básicos, los más comunes y los que más se encuentran. Sería el dendrítico, el enrejado, radial, rectangular, anular y paralelo. ¿Ya? Aquí tenemos un dendrítico. Básicamente son de los cursos de agua que están rígidos por elementos naturales indeterminados, o sea, ya que no se consigue un ajuste rígido en la estructura o las pendientes que tiene. Eso significa que no existe un control estructural o topográfico. ¿Ya? Estos patrones se desarrollan donde no existe o no hay un control litológico, es decir, las rocas no ofrecen ninguna resistencia uniforme a la erosión. Básicamente esa es la forma que tiene. Disculpe, ¿Ya? ingeniero, ¿qué es una erosión? Básicamente la erosión depende, ya, básicamente la erosión viene a ser el desgaste del suelo ocasionado ya sea por el viento o ocasionado por la falta de estructura, ¿cómo puedo decirle? De una estructura frágil de la cual permite que haya una cobertura vegetal. Entonces, cuando se la cobertura vegetal, como es el pasto, los árboles o las plantas, básicamente el suelo queda descubierto. Y al ser descubierto, usted sabe que el suelo, bueno, en los suelos que son de arena, de arcilla, de limo, el suelo es suelto. Entonces, ¿qué es lo que hace? El mismo viento lo va desplazando esa, esa parte cubierta por ese tipo de suelo. Pero también la lluvia, cuando llueve o va goteando o va escurriendo el agua, se va llevando todo lo que son los suelos sueltos, como son limo, arena, arcilla. Entonces, para que no exista la erosión, es decir, que se vaya el material que está encima de la roca, se necesita que tenga una cobertura vegetal. Por eso es que ustedes van a ver, por ejemplo, hay unos canales que están fuera de la ciudad, tienen una cobertura de pasto encima. Entonces ese pasto evita que se erosione y que se vaya abriendo más lo que es el canal. Realmente no se hacían los canales de hormigón como ahora ustedes están viendo en la ciudad. Se le ponía una cobertura de pasto, ayudaba a retener los sedimentos y se quedaba, digamos, la estructura del canal. Pero actualmente, por ejemplo, ustedes conocen el Chore, ¿no? Es la reserva del Chore. Esa reserva se la catalogó como reserva forestal porque en Santa Cruz los vientos predominantes son del lado noroeste, en realidad noroeste, es diagonal casi a unos 350, 340 grados respecto al norte. Esos vientos vienen de acá, vienen del norte, en el lado del Parque Amboró, y esos vientos llegan a la ciudad de Santa Cruz. Y si ustedes ven las imágenes satelitales, en el lado de Porongo, al norte de Porongo, van a ver que está básicamente son praderas, ya no hay bosque. ¿Por qué? Porque esos vientos vienen y fueron cavando, ya deshaciendo la cobertura vegetal, y esa arena es la que se viene hacia el lado de Santa Cruz. Entonces toda esa zona del Urubó, la zona norte, hasta las lomas de arena, los que conocen o han ido alguna vez a las lomas de arena,
Las lomas de arena nunca nacieron ahí se hicieron por el sentido del viento que tiene, y toda esa tierra, esos sedimentos que se levantaron porque careció de cobertura vegetal la zona, se fue generando lo que es lo que conocemos las lomas de arena. En el lado de Santa Cruz, todos los vientos predominantes, básicamente, por eso es que Santa Cruz, lo que, bueno, pregúntenle, toda la ciudad de Santa Cruz era un arenal, ¿ya? Porque los del lado y todas las tierras, los materiales sueltos se ven acá hacia Santa Cruz. Bien, entonces este patrón que ustedes están viendo ahorita se encuentra comúnmente en suelos con rocas sedimentarias, es decir, las rocas sueltitas, estas que no son macizas, es decir, que con el tiempo van con el efecto del agua o bien del viento, se van deteriorando, se van desportillando y va generando lo que son entonces, cuando cae agua, por ejemplo, en estas corrientes que están viendo acá, en estos cursos que nacen de arriba, básicamente buscan y van haciendo camino, ¿no? Por todas esas roquitas, esas piedras que se van descargarando, que son sedimentarias, que tienen sedimento, o sea, son sueltitas. Entonces se va generando lo que es el curso normal del agua y va, o sea, si hay una roca ahí, ¿qué es lo que hace el agua? La termina talando, cavando, destruyendo un curso normal de agua por ahí. En cambio, hay otras rocas que no son sedimentarias, ya son rocas más macizas, más resistentes al agua y al viento. Entonces, sí o sí el agua tiene que cambiar de curso, y eso vamos a ver los otros tipos de drenaje que hay. Esos cursos básicamente se amoldan a los suelos que son frágiles, pero cuando hay rocas y esas rocas no permiten generar el cavado, digamos, de la frecuencia del agua, entonces se mantiene la roca firme, estable, y más bien el agua cambia de curso, busca otro lugar donde ceder, ¿ya? Entonces hay otras rocas que son ígneas, que son macizas, esas son ya las que no permite que se cave el agua ni el viento, no se genera eso. Entonces aún mantienen los suelos así plegados, ¿no? Sujetos o metamórficos, como dice. Fíjense acá, ya es una imagen, o sea, una fotografía aérea de un tipo de suelo. La parte que ustedes están viendo aquí, blanca, básicamente son afluentes ya grandes, y este sería lo que es la divisoria de agua, y todas las aguas, o sea, las pendientes van así hacia el afluente más grande, ¿no? O sea, como están viendo acá de arriba del cerro, van cayendo, y estas líneas gruesas ya son afluentes mucho más gruesos, ¿no? Más grandes, porque todas las aguas corren ahí, y de ahí ya siguen su curso a los ríos y a las quebradas, ¿no? Este otro aquí, este de aquí, ya este se llama enrejado, es por la forma que tiene, o sea, es un sistema de colectores subparalelos. Fíjense, todas las líneas son paralelos. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, básicamente porque las estructuras principales que tiene son zona rocosa, por supuesto, esta zona rocosa no como la anterior, que tenía piedras, pero eran sedimentarias, o sea que son sueltas. Esta de acá, básicamente el agua tiene que cambiar de curso de acuerdo a la estructura rocosa que tiene, ¿ya? Por eso es que ustedes van a ver que el comportamiento de los cauces, de los afluentes de arriba, tienen un ángulo recto o a 90 grados, diríamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que de acuerdo fíjense, como tiene esta estructura, tiene que el agua cambiar de curso y buscar un lugar por donde pueda circular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el agua no puede bajar recto porque no puede cavar la roca. ¿Ya? Estas rocas son macizas. Entonces, todos estos tributos que ustedes ven acá, todos caen a este afluente principal, pero formando ángulos rectos a 90 grados. Entonces, básicamente, esto tiene un fuerte control estructural, es decir, sobre la mayoría de los cursos, con la probable exclusión de algunos cursos troncales, ¿no? Entonces, esto básicamente, ustedes saben que en la zona rocosa, en la serranía, es donde nacen las afluentes de agua. Y todo eso van cayendo hacia los afluentes más grandes. Entonces, dependiendo de la estructura del suelo,
En este caso ustedes van a ver que no son erosionables estos suelos, son rocas macizas, ¿ya? Entonces están millones de años ahí y son, no que sea erosionable, ¿ya? Básicamente los estratos son fuertes, no son débiles, entonces son rocas duras. Cuando es blandas ya es donde va a ceder, por ejemplo en esta parte de aquí, fíjense cómo va cediendo, ya no hay este comportamiento de 90 grados de un ángulo recto. Entonces en algunas partes van a encontrar rocas frágiles, ¿no? O blandas o sueltas, ¿no? Este aquí es un sistema radial, también se presenta en zonas donde existe el terreno en forma elevada, o sea, un pico o un domo o conos volcánicos, y son formaciones aisladas, ¿no? En la parte superior, aquí están los nacientes, que son estas venas que ustedes están viendo, están naciendo y van cayendo de forma radial hacia algún afluente mayor, ¿no? Vamos a ver una imagen, aquí hay uno, fíjense, todos estos acá son afluentes que van cayendo, ¿no? Hacia o afluentes mayores, ¿no? Entonces nace de acá arriba y van cayendo hacia abajo, ¿no? Caen en forma, fíjense que caen en forma vertical, porque son abruptas. Entonces cuando es un cerro muy alto, entonces cae verticalmente, es decir, en líneas longitudinales, ¿no? Hay otros que van a ver más adelante donde hacen un círculo, van dando vueltas y van cayendo como si fuera una espiral. Son zonas muy empinadas. Este acá rectangular también, básicamente todos afluyen hacia este cauce principal, ¿ya? Todos los demás tributos también generan un ángulo recto o reflejando el control de ejercicio de las fallas de acuerdo a la estructura, los pliegues que tiene el suelo. Ustedes saben que los pliegues son los que va, cuando hay movimiento de las capas tectónicas, las partes superficiales, se van apretando, entonces va generando nuevos sistemas de fallas o diaclasa que existen ahí, entonces fruto de muchos años, no es de un año a otro, estos son miles y miles de años que se va desplazando una falla. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que el comportamiento del drenaje se va acomodando a las fallas que hay, ¿ya? Entonces, básicamente, esas son suelos con rocas ígneas, fíjense acá, entonces estas manchitas que ustedes están viendo ya son las quebradas, ¿no? Los afluentes. Entonces, fíjense que la forma que tiene es en este sentido. Es decir, que ahí masas se están apegando y generan las fallas, ¿no? Se van apegando y se generan las fallas. Por eso es que estas pendientes que ustedes están viendo son en base a la estructura del suelo, ¿no? Esta forma anular, fíjense, el que le decía, por ejemplo, también son domos, son zonas altas, pero aquí se genera una cierta erosión de la cual la misma agua va generando camino sobre el suelo, se va cavando la tierra y va generando en forma circular, ¿no? También algunos no son muy pendientes, no tienen muchas pendientes, entonces el agua va buscando ciertos caminos para ir evacuando y llegando a zonas más, donde haya más caudal, ¿no? Básicamente su estructura tiene un control estructural y litológico, es decir, que estas zonas de acá básicamente son también rocas macizas, pero tiende a a tener erosión, es decir, hay para hacer su cauce, su caminito, el agua hasta que sale a los afluentes mayores, ¿no? Esta forma que tiene básicamente por corona o anillos, ¿no? Entonces, se van haciendo aquí y va generando hasta donde pueda llegar al siguiente nivel y va generándolo ya en forma de anillos, ¿no? No cae verticalmente porque no son muy altas. Aquí hay una vez, fíjense cómo estos afluentes van casi girando en torno a esta zona central que puede ser la zona más alta y al final encuentran ya los afluentes mayores y ahí van terminando de caer, ¿ya? Este se llama anular. Aquí son paralelos, ya básicamente son afluentes en función al control estructural y topográfico.
donde las pendientes del terreno son fuertes ya y controladas estructuralmente, ¿no? Aquí esto también son productos de las estructuras del suelo, ya de acuerdo a la zona, como sea, en este caso, en este sentido, de que está haciendo el movimiento, entonces todas estas paralelas que están viendo son tan apretadas y se generan los que son el tipo paralelo, digamos, ¿no? Las líneas que se van cavando, van generando su camino, los afluentes, los nacientes, los afluentes, ¿no? Esto sí, todo va a ir a los principales, a los afluentes principales, como están viendo acá, ¿no? Es una zona relativamente plana, pero existen sus desniveles, no totalmente. Entonces, fíjense como están toditas paralelas, ya los afluentes van paralelos y obviamente van a llegar al principal, ¿no? Al afluente principal. Estos son otros modelos, otras formas, otros drenajes que hay, otros patrones. Son alrededor de 24, ya nosotros hemos visto 6, dependiendo de las características de su estructura y la zona topográfica, es decir, el relieve que tiene el lugar, ¿ya? Son los que hay en todo el mundo. Esto ya ustedes lo van a encontrar en cualquier otro lado o acá inclusive, pero los 6 primeros que vimos son los más característicos, ¿ya? Acá tenemos un drenaje dendrítico, fíjense que este es ralo y este acá ya es más denso, es decir, tiene más afluentes y todos van a converger obviamente a un afluente mayor. Acá tenemos uno ralo, fíjense, aquí está, ¿no? Acá tenemos otro, este de aquí es dendrítico denso, es una roca pizarra que le dicen ya al tipo al suelo geomorfológico. Entonces, fíjense que todos están afluyendo, todo esto de la parte superior están cayendo ya a esta, que es mayor, ¿no? Un afluente mayor. Bien, ese es el tema de drenaje, no es muy largo, es cortito. En realidad nos interesa todo esto que hemos visto, que es paralelo, anular, rectangular, radial, enrejado, dendrítico. Esos son todos los que nosotros vamos a ver y alguna vez vamos a conocer en nuestra vida, en nuestro trabajo profesional. Y ese temita era el que teníamos que ver y otro más que ahorita voy a compartir es el tema 15. Vamos a hablar sobre el área rural y el área forestal en fotografías aéreas. Ahí estamos viendo, esta es una fotografía de un área rural. Ustedes están viendo las áreas de sembradío, ¿no? Esta es una zona montañosa, esta parte de acá, y estas son ya valles, ¿no? Son llanos. Acá uso de suelo. Fíjense, ¿por qué uso de suelo rural? Porque tiene una clasificación de acuerdo al tipo de suelo que tenemos o a la cobertura que tiene el suelo. Por ejemplo, aquí en esta clasificación tienen los códigos del suelo que hay y el detalle de la interpretación que se está haciendo. Por ejemplo, los que están con 100, ya que son tierras estériles, estaríamos hablando con código de, por ejemplo, 130 áreas rocosas. Dentro de lo que estamos aquí, buscamos el valor de 130 y esa es una zona rocosa, entonces esa no es apta, por ejemplo, para agricultura o para ganadería, ¿no? Entonces, la clasificación que ustedes están viendo en función al aprovechamiento del suelo. Recursos hídricos, por ejemplo, lo que son de 200 adelante, vemos y lo clasificamos. Por ejemplo, 211, lagos naturales y estanques. Y acá en la imagen es un polígono, por ejemplo, fíjense aquí, acá tenemos 211, entonces, ¿qué le hace? Le hacemos un polígono, una polilínea, un círculo del área que corresponde a eso, y eso le ponemos el valor. Entonces, cuando trabajamos nosotros en un programa, un ArcGIS, por ejemplo, que algunos saben manejar, básicamente vos activás esa capa y desactivás las demás y quedaría todas las zonas que están con ese tipo de
cobertura, es decir, lagos naturales, ¿ya? Por ejemplo, 212, reservorios y estanques artificiales, es decir, hechos por el propietario de ese lugar, ¿no? Por ejemplo, acá este 212, ¿no? Aquí es un estanque hecho a máquina, ¿ya? Y se le hace un polígono también. 200, por ejemplo, nieve y hielo. Los códigos 300, que son vegetaciones naturales, y ya tenemos amplia clasificación. Por ejemplo, los 314.1 son pastos, 325 son estepas y arbustos, 330.1 enebro sobre pasto, 341.1 enebro, 341.4 pino longipole. Entonces son clasificaciones de tipo cobertura vegetal, ¿ya? Es decir, tipos de árboles, pasto o cualquier clasificación que haya en aspectos de vegetación natural. Es decir, por ejemplo, los pastos, algunos pastos son naturales en el campo, entonces se los conoce como pasto natural, pero hay algunos que son pastos sembrados. Los ganaderos, por ejemplo, se traen pastos de otros lados que son mucho más productivos para el alimento del ganado. Entonces, aquí ya ustedes le clasifican y le ponen qué tipo de pasto es. Obviamente que para hacer este trabajo hay que ir a visitar el lugar, conocer, pasear bastante, a veces a caballo, a veces en movilidad. Este otro tipo 400 son tipos de herbáceas, digamos, ¿no? Otra vegetación. El de 500, producción agrícola. Entonces ya 511, cosecha de cereales y granos. 512, cosecha de forraje. 519, otras cosechas de campo. 532, frutas de árboles caducos. 541, pastos herbáceos. 542, pastos de arbustos, así. Entonces, esta es una clasificación de suelo. Me acuerdo que en el proyecto les hemos pedido clasificación de uso de suelo, entonces ustedes deben hacer poligonales de las áreas que ustedes están viendo dentro de la fotografía. Entonces van haciendo círculos, polígonos y decir qué clasificación tiene eso. Evidentemente hay cosas que no se conocen, pero pueden ayudarse con Google Earth. No solamente se clasifica el tipo de vegetación o la producción, también se clasifica áreas urbanas, áreas rurales. Sobre la base de esas dos, ahí se van sacando las otras clasificaciones. Eso es lo que respecta, por ejemplo, a uso de suelo, ¿no? En esta, por ejemplo, 600 industriales, extractives y de áreas urbanas, son casas, por ejemplo, la 611, donde hay vivienda, hay casa, puede ser un pueblito o un puesto, área urbana no diferenciada, en fin. En esta otra acá que están viendo, se hace una clasificación de uso de suelo forestal y agrícola. Entonces, ya nomás el celeste nos indica que es agua, puede ser un lago, puede ser océano, puede ser una laguna. Este color de acá es una zona agrícola, fíjense, son todos sembradíos, ¿no? Todo está sembrado. Y lo que está en color rojo son bosques o cobertura vegetal, ¿no? Entonces aquí ya se está haciendo la clasificación, y si ustedes van a manejar un programa, pueden hacer ya un mapa temático, el cual arma los polígonos de las áreas que son áreas forestales, ¿no? Y áreas agrícolas, y lo que son espejos de agua o cobertura de agua, ¿no? En las áreas forestales, por ejemplo, hay bastante diversidad de lo que respecta a especies de árboles. En las especies de árboles hay que clasificarla en función a la edad, la densidad, el tamaño. También pueden tomarse en cuenta como la evaluación de incendios, invasión de insectos y daños de enfermedades. Sobre todo, por ejemplo, en zonas agrícolas hay bastante problema con el tema de las plagas. Entonces, por ejemplo, había un tiempo que venían los saltamontes, los grillos, ¿se acuerdan? Y nos invadían. Entonces, ¿a dónde van? A las zonas agrícolas a comerse todo lo que es. Y eso que genera, bueno, se denomina una plaga, ¿no? Entonces, eso nos ayuda, este tipo de estudios nos ayuda a determinar hacia dónde avanzan y cuáles son las especies que están afectadas, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta los factores de identificación como ser forma, tamaño, patrón, sombra, tono, textura y relación, ya que varían para diferentes tipos de árboles, ¿no? Esto es más aplicado a lo que son los biólogos, los botánicos o los agrónomos quizás, ¿no?
que básicamente se apoyan en imágenes para poder hacer un estudio referente a una zona de sembradío. Entonces te ayuda así bastante a interpretar los elementos que ves conociendo estos factores de identificación. Lo que más se predomina sí en realidad en esta zona de las especies de árboles y todo el área forestal son los tamaños y formas, ¿no? Entonces ellos ya van, primero hacen determinan el área de estudio y van y visitan los lugares a caballo y toman imágenes, fotografías, ven qué tipo de especie hay y en base a eso ya toman la coordenada y cuando van viendo ese tipo de especie, de tipo de hoja en la imagen, ya lo van clasificando, ¿no? Algunas especies, por ejemplo acá el roble, que tiene unas coronas bien redondeadas, el bálsamo también tiene coronas en forma de cono y otros, el pino blanco, por ejemplo, coronas en forma de estrella. Entonces ya te dan una idea de cuando tú ves de nuevo una corona en forma de estrella, ya la clasificas y decís, ah, no, esta zona corresponde a pino blanco. Y las que son coronas redondeadas, ah, esto es roble. Entonces ya sin necesidad de visitar, qué sé yo, 10.000, 20.000 hectáreas, vos vas haciendo tu clasificación de las coberturas, ¿no? De acuerdo al tipo por ejemplo, de coronas que tienen y en base a eso va diciendo que hay roble, aquí hay bálsamo, que hay pino blanco. La sombra es otro elemento también que ayuda bastante a definir qué tipo de especies tenés ahí, ¿no? El tono también, porque hay unos que son, ya habíamos visto anteriores imágenes, tono más oscuro, otro más claro, de acuerdo a la época también. Algunos lugares son mucho más húmedos, entonces los tonos son más verdes, otros son más secos. El mismo árbol puede tener un tono más claro, entonces eso también nos ayuda, ¿no? La textura también varía. Habíamos visto en el tema de una imagen que le coco, que varía el coco en función a otra especie. Entonces eso también te ayuda a clasificar y a determinar el tipo de especie que tenés, ¿no? También la ubicación, porque hay zonas que, por ejemplo, hay árboles que nacen y se reproducen en zonas húmedas o pantanos y otros en zonas más secas. Por ejemplo, Palomaría, tú vas a la zona de Guarayo y Palomaría es lo que más hay y está en zonas húmedas porque la zona es baja, ¿no? Pero en esas zonas también se encuentran, obviamente, en algunos lugares altos que hay, porque no todo siempre es plano. Hay unos lugares altos que hay, por ejemplo, roble, mar, entonces, pero en la zona predomina más el palomaría por la humedad. Entonces, eso también te ayuda en función a la ubicación, ¿ya? En esta imagen que ustedes están viendo ahorita, estamos hablando de abeto negro y álamo. Entonces, fíjense que a la izquierda ya tenés un tipo de cobertura diferente a la de álamo, ¿no? Fíjense. Entonces, ¿qué te da a entender? Que estas zonas de aquí, de álamo, tiene otro tipo de hoja, en la misma zona, pero son diferentes tipos de árboles, pero viven en la misma zona. Lo que varía aquí es la cobertura que tienen, ¿no? Es decir, las coronas. Son algunas más grandes, más pequeñas, tienen una forma particular. Aquí, fíjense, las coronas son mucho más chicas, el abeto negro es mucho más delgada y más tupida, ¿no? El álamo es más ralo. Entonces eso te ayuda a determinar qué tipo de árbol tenés, ¿no? Entonces, con un lugar y tomé 2 puntos con GPS y ves qué tipo de especie es, ya puedes ayudarte a clasificar toda esta zona sin necesidad de visitar todo el área. Solamente con que vayas a 2 puntos donde se sienta la diferencia. Acá, por ejemplo, también nos muestra, perdón, aquí ya nos muestra, por ejemplo, la mezcla de abeto de bálsamo en 60% y un abeto negro 40%. Entonces esto es en el 1, en todo esto. Fíjense, acá tenemos oscuro, acá tenemos más ralo. Pueden verlo aquí al lado izquierdo. Hasta fíjense la densidad del abeto negro. Un poquito más chica la hoja y esta es más grande, más gruesa, ¿no? Fíjense cómo se nota media tosca la imagen más. Se nota que es otro tipo de árbol que este de aquí, ¿ya? Entonces, ahí ya además, por ejemplo, estos polígonos, ¿no? Y ya le pones este abeto negro y este otro, tenés un porcentaje de uno y del otro, ¿no? De lo que es el abeto bálsamo y el abeto negro. Acá tenemos otro también
aquí fíjense que es un poquito difícil identificar el tipo de especie que tenemos, pero acá, por ejemplo, en esta zona A los árboles son más grandes, son más blancos, las copas son más claritas, más claras. En el lado sur del camino son zonas que están más, otro tipo de especies porque son más oscuros. Y el tono te da, y fíjate la densidad también, estos son más raros, estos son más densos, ¿ya? Entonces, básicamente tenés que visitar el lugar y yo iría a tomar un punto en esta zona, vería qué tipo de especie es, ¿ya? Y de ahí me voy a la zona norte y voy y miro qué especies hay, qué predomina más, porque siempre hay de todo, los árboles no están todos juntos, y ver cuál predomina más, en qué porcentaje, y ya voy clasificando en base a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, los de arriba son pinos y los de abajo son robles. Los pinos, ustedes saben que no tienen muchas hojas gruesas, ¿no? En cambio, los robles sí son de hojas más gruesas, por eso es que se lo ve más tupido, más denso, ¿no? En cambio, acá todavía se ve la zona de pasto, ¿no? El suelo con pasto. Acá ya son solo las copas, la parte de acá, ¿no? Esas cositas va uno analizando, va mirando, va interpretando. Obviamente necesita viajar, conocer para poder identificar, ¿no? Pero si van a hacer este tipo de clasificación. Esto, en esta parte de la parte forestal, son expertos los forestales, los agrónomos, porque ellos trabajan más con esta área. Nosotros más estamos dedicados a la ingeniería de infraestructuras, ¿no? Que es hacer caminos, hacer construcciones, pero si nos dicen acá que tenemos que implementar algún sistema, alguna fábrica, entonces hay que saber también qué tiene más valor, qué tipo de árboles tiene más valor, cuál me puede dar más sombra, me puede evitar la erosión para que yo construya qué sé yo, un silo, un galpón de almacenamiento. Entonces también eso nos ayuda a decir, bueno, en esta zona que es muy rala, podemos tumbar menos árboles, pero vamos a tener una mayor erosión, ¿no? El mismo suelo se va a desaparecer la cobertura vegetal y va a terminar todo en una planchada, puro tierra al descubierto, o sea, el suelo descubierto. En cambio acá vamos a tener más sombra, va a haber menos erosión y dependiendo de las características del que quiere el propietario ya vemos dónde construimos, ¿no? En control de incendios también hay que hacer un planeamiento y preparación, ¿ya? Son clave en las operaciones de incendio. Hay que saber el sentido de los vientos, hay que saber el sentido de la fotografía, cómo se la tomó, cuál es la orientación. Es importante porque uno puede estar atacando por el lado que el fuego está avanzando y resulta que terminamos nosotros de huida. Entonces, esas cosas hay que tomar en cuenta, ¿no? Cuáles son los corredores naturales. Por ejemplo, estas zonas donde hay quebradas, caminos, son buenos lugares para aplacar el fuego, que hace uno pone una maquinaria y va abriendo más, cosa que ese espacio, ese ancho que no tiene cobertura vegetal, se va haciendo más ancho, entonces el fuego ya no puede saltar y quemar, ¿no? Entonces, es base de la preparación, la práctica y un poco el planeamiento de cómo atacar un incendio, ¿no? Entonces, usualmente acá los incendios que hubo hace 2 años, el 2018, si no me equivoco, 2017, se usaba hasta drones para ver el sentido hacia dónde iban los vientos y se iban a las propiedades que estaban más lejanas a él, pero en ese sentido, en ese camino, y cortaban el pasto, ponían máquinas para cortar para que el fuego vaya y se vaya aplacando ahí, se vaya deteniendo, ¿no? De esa manera se ayudaron con las imágenes. También las laderas son lugares cerca de las quebradas, ¿no? Procurar tumbar los árboles que están ahí cerca para que no brinque el fuego y de esa manera ir apagándolo, ¿no? Las zonas rocosas, donde hay montes altos, donde hay serranía también, son lugares donde puedes direccionarlo el viento, el fuego para que se vaya apagando, ¿no? Acá en Bolivia, usualmente hay un sistema de identificación de incendios, el cual se compra imágenes de un satélite termal. ¿Y qué es lo que hace? Una vez, 2 veces al día, cuando estamos en zona de quema, 6 de la mañana y 6 de la tarde pasa el satélite
y se compran las imágenes y tenemos esta imagen, donde se ven solo las manchitas por el extenso del territorio, las manchitas que son los puntos de calor, ¿ya? Esa manchita, una vez se la toma la imagen, se le da el área que se quiere cartografiar, la toma la imagen el sensor, el satélite, y la recibe la estación de control de monitoreo, nos la procesa y nos da un producto que sería esta imagen, donde ya es como pegamos la cartografía encima, porque en digital la transfieren, ponemos la cartografía encima y se determina de quién es la que se hizo la reforestación, perdón, la quema, ¿no? En qué propiedad empezó en sí la quema, ¿ya? Entonces, de esa manera se sabe dónde inició el fuego y se va y se lo sanciona, se lo multa al señor porque le empezó un foco de calor, un incendio. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, yo no estoy en la plataforma del Classroom. ¿Será que me puede enviar a mi correo el código, por favor? Si usted entró al correo, perdón, al link que le di del Excel, y a toditos los he agregado, le he mandado la invitación. Revise su correo en spam en la fecha que usted entró al Excel. Pues tengo varios que no han aceptado, 70 alumnos y creo que son 101 alumnos. Así que al examen ya yo no voy a aceptar a nadie más ni le voy a mandar link, porque no pueden estar viniendo a última hora. O sea, ni han bajado los archivos que le he colocado allá tampoco. Entonces, ¿qué van a estudiar? Ya debieran estar estudiando del primer día de clase. Bien, entonces se tiene esta cartografía, ¿ya? Y esta cartografía, van a ver ahí están las manchitas, los puntitos, los focos de calor. Esos focos de calor, obviamente al tener la cartografía sabemos de quién corresponde la y dónde se originó el incendio, y se lo multa al propietario. No solamente uno tiene que hacer la quema controlada, es decir, si uno va a quemar a 20 hectáreas, tiene que hacerle un callejón para que el fuego no salga de esas 20 hectáreas. Y cuando ya hablamos de un incendio forestal, ya estamos hablando que ya saltó el callejón o no lo hicieron el callejón y se quemó todo lo que había en su camino el fuego. Eso hace Bolivia, por ejemplo, aquí se ven así los puntitos, ¿no? Obviamente, al nosotros poner la cartografía ya sale un mapa con coordenadas, con valores, entonces se plotea esa coordenada y se sabe de qué propietario es esa propiedad. Porque el juego no nace del cielo nomás, hay que prender fuego, hay que generar el incendio. Entonces, de esa manera se hace, ¿ve? Entonces, otro tema que también que se puede trabajar con la fotografía o con las imágenes satelitales es el detección de enfermedades o plagas, como dicen en las plantaciones, ¿ya? Entonces, del rango visible habíamos hablado que hay un infrarrojo cercano o medio. Entonces, esa de onda, ya, ese dentro del espectro electromagnético, me permite determinar la duración en función a la clorofila, y me dice cuáles son saludables y cuáles están enfermos. Usualmente ahorita en la que están ustedes viendo como hay a color, todo lo que es rojo ya es la cobertura vegetal, todo lo que está color café es suelo descubierto. Entonces, cuando ya hay una variación de tonalidad en lo rojo, estamos hablando de todo lo que es rojo, por ejemplo, o bien es que no hay mucha agua en esa zona, ya fíjense que allá en los fondos hay tablones, por ejemplo el tablón E, básicamente no tiene mucha siembra, mucha cosecha, tampoco no va a tener cosecha porque está dispersado la plantación, es porque le faltó agua, entonces se ha secado esa zona y no ha podido nacer la semilla. En otros lugares, fíjense cómo está bien color rojo, bien vivo, entonces es donde ha tenido el agua suficiente y ha florecido bien, ¿no? En otros lados también está muy raro, es donde le faltó agua. Y también se puede ver lo que son las enfermedades, porque cuando se va al lugar también se ve las hojas si tienen algunos bichitos, y se va marcando los lugares y de ahí se va viendo el extenso y el tipo de tonalidad. Ya de esa manera también nos sirve para determinar
detección de enfermedades en las plantaciones, ¿no? Bien, esos son los dos temitas que teníamos hoy día. ¿Alguien tiene alguna consulta? La universidad está cerrada el día 22. Va a ser difícil que me entreguen su proyecto, ¿ya? Entonces vamos a pasar clase el día 22, de modo de avanzar ya con la otra materia y terminar esta. El 24 vamos a seguir avanzando y ¿qué día les puse el examen? El 29, ¿no? El examen, como va a ser aquí en la plataforma en Classroom, se les va a tomar el examen y vamos a seguir avanzando para ver la materia de geodesia, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna consulta? El otro jueves sería que le entreguemos los proyectos, entonces, ingeniero. No, no, o sea, ustedes tienen que tenerlo y háganle con el auxiliar, denle un visto que se lo revise. Vamos a pasar clase el 22 y el 24. Ya no me van a entregar el proyecto porque no, la universidad está cerrada. Ya tampoco los quiero hacer ir porque no quiero que se estén enfermando. Esperemos que vaya. Igual ustedes el primero de julio me lo pueden entregar el proyecto con calma. No hay apuro, sé que lo han hecho. Es más, algunos quizás van a tener tiempito en definir algunas cositas que les falte. Pero la presentación va a quedar pendiente hasta cuando abra la universidad y podamos ir, por lo menos los jefes de grupo, ¿ya? Porque yo ahora, varios alumnos han ido a averiguar a la universidad y no lo han dejado ni entrar, ¿ya? Porque no hay algún argumento valedero para que entren. Entonces, tampoco yo quiero ir a romper las reglas, decirle que me entreguen su proyecto, ¿ya? Va a quedar pendiente la entrega, pero eso no quiere decir que el día que yo se los pida me digan, no, una semana más, ya no hay más semana. El 29 va a ser su examen, vamos a pasar clase el 22 y el 24, ¿ya? Entonces, nos vemos el día martes 22. Vamos a pasar normal y la entrega del trabajo lo vamos a ver